Jesús de Nazaret, si tú postrado me adoras, al repeler con las sagradas escrituras el ataque de la segunda gran tentación, Jesús de Nazaret sale victorioso. Entonces el enemigo se presentó en su verdadera esencia. Dejó el disfraz de un ser de las esferas celestiales de luz, pero no se manifestó como un ser monstruoso, con pezuñas hendidas y alas como de murciélago. Aunque caído, seguía siendo un poderoso espíritu. Se había proclamado jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Las sagradas escrituras declaran: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Con su poder tomó la humanidad de Jesús de Nazaret y lo colocó en un montículo e hizo pasar delante de él en vista panorámica como un holograma todos los esplendorosos reinos del mundo con toda su pompa, toda su gloria, haciendo alardear las riquezas de los imperios mundanales. La luz del sol iluminaba aquellas ciudades, metrópolis con palacios de mármol, lujosas mansiones donde se respiraba prosperidad y sus habitantes disfrutando la vida en una tranquila alegría. Más allá, los campos bien cultivados con su abundancia de frutos, recursos al alcance de todos, y con su habilidad para mentir y engañar ocultaba todo rastro de mal y vestigio de las consecuencias del pecado. Hasta hace un momento los ojos del Hijo del Hombre habían contemplado solo la soledad y lobreguez del desierto. Ahora podía contemplar un mundo de belleza y prosperidad material. Entonces se oyó otra vez la voz del tentador. Ahora en su verdadera esencia, sin esconder su identidad, con una falta de respeto que resultaba ofensiva, le dijo a Jesús: a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Pero la misión del siervo del Señor se habría de llevar a cabo de manera diferente. Y ya se había descrito en el rollo del libro del profeta Isaías. Solo se podía cumplir según las escrituras por la vía del sufrimiento, la vía dolorosa del sacrificio. Mi siervo se portará sabiamente, será engrandecido, exaltado y muy enaltecidos. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado hasta perder toda apariencia humana. Mi siervo creció delante de él como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos, ni buena apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Al siervo del Señor le esperaba una vida entre penurias y tristeza, y el continuo conflicto con las fuerzas del mal. Y por si fuera poco, la incredulidad de los suyos, la incomprensión de sus propios discípulos, la gran oposición de los pecadores y al final la forma más cruel y vergonzosa de morir. Debía llevar los pecados del mundo y ser la ofrenda y sacrificio por el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo había señalado proféticamente. Su precursor, el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. El tentador le ofrecía entregarle el poder usurpado con un acto de reconocimiento. Si postrado de rodillas me adoras, sería reconocer la supremacía de Satanás. Allí Lucifer, con esa declaración insolente, descubre su carácter. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Todas las ansias de recibir la adoración que solo pertenece al Señor Dios Todopoderoso lo habían llevado a revelarse allá en el cielo, y con su gran astucia logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Ahora en esta tierra, reclamada como suya, Lucifer proponía al Hijo del Hombre un acto de adoración, de reconocimiento. El espíritu de rivalidad que se había despertado contra el Hijo de Dios, el orgullo de su propia gloria que lo había encaminado a desear la supremacía, se hizo evidente. Cada vez se va desenmascarando el verdadero carácter del pecado, y ante el universo también se va demostrando la paciencia y la misericordia de Dios en esta humanidad. Con los seres humanos, el enemigo maligno había tenido éxito y lo sigue teniendo cuando se acerca con la misma tentación. Les ofrece fama, dinero, poder y el reino de este mundo con la condición que reconozcan su supremacía. Exige que sacrifiquen su integridad, desprecien los llamados de sus conciencias y satisfagan los bajos deseos de su naturaleza egoísta y depravada por el pecado. Cuando el glorioso Espíritu Santo hace las más tiernas súplicas invitando al pecador al arrepentimiento, el espíritu del malo está allí para dejar clara su propuesta inflexible. Cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna futura, para tener el éxito en esta vida, aquí en este mundo, deben servirme. Tengo su bienestar en mis manos. Todo esto me pertenece y lo doy a quien yo quiero. Puedo otorgarles riquezas, placeres, honores y la felicidad tan anhelada. Pero no se dejen arrastrar por esas ambigüedades caprichosas de honradez o abnegación. Yo mismo les prepararé el camino y
así, de esa manera, multitudes en todas las épocas han sido engañadas. Consienten en vivir para servirse a sí mismos. El enemigo queda satisfecho a la vez que seduce a los seres humanos con la vista y esperanza del dominio mundanal, conquista el dominio de sus almas y como precio final quedan sin el derecho a la herencia de los hijos de Dios. Cuando Satanás declaró al Hijo de Dios en semejanza de carne de pecado, el reino y la gloria del mundo me son entregadas y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solo en parte. Y lo dijo con el fin de engañar. El dominio que ejercía el maligno era el que le había arrebatado a Adán. Pero Adán solo había sido designado por Dios, el magnífico creador, como un administrador. Adán no era dueño de la tierra. Las sagradas escrituras dan testimonio. Del Señor el Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. A Adán solo le correspondía administrar los recursos de esta tierra bajo la autoridad de Dios, su legítimo dueño. En las dos grandes tentaciones anteriores, el espíritu del malo había incitado a la duda de que Jesús de Nazaret fuese el Hijo de Dios. Pero ahora, en esta ocasión, en la tercera gran tentación, con una determinación más fuerte que la muerte y con la poderosa declaración de fe de la palabra de Dios creída en el corazón, Jesús de Nazaret respondió a las pretensiones de Lucifer: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el glorioso Espíritu Eterno, que sondea hasta lo más profundo, aún las profundidades de Dios, escudriñó el corazón de Jesús de Nazaret. Su férrea determinación de mantenerse sujeto a la voluntad del Padre Celestial para vida o para muerte. Y si era necesario morir, cumpliría el propósito que mediante el Espíritu Eterno se había ofrecido como ofrenda y sacrificio por el pecado. Y si en nosotros puede dar testimonio de que somos hijos de Dios por la redención que es en Cristo Jesús, ¿cuánto más por el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos ofrece el Espíritu de gracia? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que se había posado en la plenitud de su presencia, en la forma visible de la luz y energía más pura, permaneciendo en él, fulguró a través de la humanidad de Jesús de Nazaret, que sufría por la agonía del ayuno y las condiciones extremas del desierto. El maligno no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de ira y humillación, fue obligado a retirarse de la presencia del Hijo de Dios. Allí la victoria de Jesús de Nazaret fue tan completa como lo había sido la derrota de Adán. De esa misma manera nosotros podemos resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse de nosotros. Jesús de Nazaret triunfó por la sumisión a Dios y la fe en Él. Las Escrituras dan el testimonio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por la victoria obtenida vez tras vez sobre las fuerzas del mal, y una vez que llegó a consumar el sacrificio por el pecado, derramando su sangre en la cruz del Calvario,
llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Tal es el privilegio de los hijos de Dios. Y la fe debe echar mano de todos los recursos que Dios ha dispuesto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.